Ver ahorita como debajo de mí ya empieza a haber nubes, y si sigue subiendo voy a perder inmediatamente la visión. Ahorita inclusive ya la perdí. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer cuando volamos, sobre todo en condiciones dinámicas con viento, es volar como ahora, con neblina, con nubes. Porque al volar dinámico estamos obligados, o usualmente vamos a hacerlo cerca de montañas o acantilados. Es distinto que cuando volamos térmico. Cuando volamos térmico lo hacemos separados de obstáculos, de montañas. En cambio en dinámico tenemos que volar pegados. Y si entramos en una nube estando pegados al cerro, a la montaña o a un acantilado, corremos el gran riesgo de perder visibilidad inmediatamente y chocar contra la montaña. Y más riesgoso aún es si estamos volando con tráfico, porque siempre vamos a volar con gente, rara vez volamos solos y nos chocamos en el aire con otro parapentista. Tal vez chocarse en el aire con otro parapentista sea lo más peligroso que nos puede pasar mientras volamos. Así que volar con estas condiciones es sumamente riesgoso. Yo lo estoy haciendo ahora porque no hay nadie más volando. Estoy completamente seguro de que soy la única persona que está volando en este momento. Si yo pensara que alguien más volara, tendría que irme inmediatamente al aterrizaje, porque podría venir alguien desde arriba y chocarse conmigo, o yo podría perder la visibilidad y alguien podría impactar conmigo también. Pero ahora estoy solo. Aún así, estoy tomando ciertas precauciones, no estoy volando tan pegado, no quiero subir tanto, de forma que no me meto a la nube. Porque si me metiese a la nube podría perder visibilidad y chocar contra la montaña. Ahora, esta montaña la conozco bastante, entonces no habría un gran riesgo porque prácticamente me la sé de memoria. Cuando estamos volando y súbitamente se empieza a nublar o empieza a haber nubes, lo que tienen que hacer es dirigirse inmediatamente a la zona de aterrizaje. Hagan orejas y váyanse a la zona de aterrizaje. Si están perdiendo visibilidad, entonces fíjense abajo e intenten buscar puntos luminosos. A veces un carro o una calamina empieza a brillar. Busquen un punto de fijación para mantener ese rumbo. Porque lo que pasa cuando entramos en una neblina y perdemos visibilidad es que nos desorientamos. Tenemos que intentar ubicar un punto para evitar desorientarnos y así girar. Lo que queremos, obviamente, si perdemos visibilidad, es alejarnos de la montaña y alejarnos del resto de parapentistas. Así que si entro en una nube, orejas y me voy al centro del valle, al aterrizaje. A veces también sucede que subestimamos la nube porque estamos volando como ahora y yo veo que estoy, digamos, al ras de la nube, no estoy metido en la nube. Pero lo que olvidamos es que por una cuestión de temperatura, si la temperatura debajo de nosotros baja, se nos puede condensar nube debajo de nosotros y nos quedamos capturados. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que subir para perder visibilidad. La nube puede atraparnos desde abajo. Y eso inclusive es más peligroso porque lo va a hacer súbitamente y no nos va a dar tiempo de identificar un punto de fijación para poder ubicarnos. De hecho, los incidentes que yo conozco con parapentistas que se han perdido en la nube han sido porque la nube se les ha condensado debajo de ellos. Ahora ven cómo estoy volando justo al ras de la nube. Perfecto, digo yo, puedo ver, no pasa nada, pero es ese momento en que podría ahorita condensarme la nube debajo de mí y perder completamente la visibilidad estando muy cerca de la montaña. Si pueden ver ahorita como debajo de mí ya empieza a haber nubes y si sigue subiendo voy a perder inmediatamente la visión. Ahorita inclusive ya la perdí. Entonces lo que hago es me fijo primero hacia el valle, fijo mi rumbo, hago orejas y busco abajo un punto donde pueda ubicarme. Veo ahí que hay una calamina más o menos brillante y me dirijo a esa calamina. No pierdo mi vista de esa calamina. Voy fijamente a esa calamina que sé que es en dirección al aterrizaje. Ahorita ya perdí visibilidad completamente y lo único que tengo es el techo, la calamina que tengo debajo de mí. Y estoy con orejas.
Ya salí de la nube, ya puedo ver, pero mantengo las orejas porque si las abro, corro el riesgo de volver a subir y perder visibilidad. Ya estoy más alejado de la montaña, entonces ya no hay tanta ascendencia. Para llegar al aterrizaje lo que hago es suelto las orejas y ya con seguridad me dirijo al punto de aterrizaje. Ya a esta altura es muy improbable que la nube me vuelva a capturar porque estoy en una zona donde es más descendente. Pero eso también variará dependiendo de la zona de vuelo. Acá no es muy térmico, pero hay zonas que son más térmicas y así yo me aleje de la montaña, podría otra vez volver a subir y meterme a la neblina o a la nube. Inclusive ven como ahorita, estando abajo, se me empieza a condensar de nuevo. Es esta nube que se condensa debajo de mí. Si hubiese estado más alto, hubiese perdido completamente la visibilidad. Ven allá atrás como ya se nubló mucho más. La neblina, la nube cambia muy drásticamente, sobre todo en las últimas horas de la tarde, porque empieza a enfriarse. Y mientras más frío haga, más se acerca al punto de condensación, a la temperatura de condensación. Y todo empieza a volverse nube. Sobre todo acá en Lima, que hay mucha humedad en el ambiente. La temperatura llega a su punto de condensación e inmediatamente se vuelve nubosidad. Ahora, no solamente hay neblina en montañas, también podemos tener neblina frente al mar en acantilados, como por ejemplo Miraflores. Este tipo de neblina también puede ser peligrosa. Si el viento es fuerte, podemos entrar en la neblina rápidamente, o también esta neblina se nos puede condensar debajo de nosotros. Inclusive en la ciudad, acá en Miraflores, es mucho más peligroso porque si perdemos visibilidad podríamos terminar en la ciudad o chocar con un edificio. Ahora ponme tú en los comentarios si alguna vez te pasó que te metiste en una nube y perdiste visibilidad. ¿Cómo hiciste para solucionarlo? Voy a dejar en las pantallas finales videos sobre cómo volar en neblina en Miraflores. Muchas gracias por ver hasta acá. No te olvides suscribirte a mi canal y ponerle me gusta. Nos vemos en el siguiente video.